Hey, ¿qué pasó, amigos y hermanos? Un saludo para usted que nos ve en cualquier parte del mundo. Un saludo para usted más si usted es nuevo en esta página del tiempo. No será más en Facebook y también estamos en YouTube. Si usted no se ha suscrito, le recomiendo que vaya allá y se suscriba y le dé a la campanita para que le salga todos nuestros videos, porque Facebook o YouTube no recomienda a veces esta clase de videos. Entonces, no se esparce la mayoría de personas o hermanos que quisieran saber sobre estos temas. Si te conoce a alguien, compártalo. Si le interesa las interpretaciones que estamos haciendo son sobre los tiempos finales, sobre los tiempos que los estamos interpretando tal como están escritos. Ya tenemos una serie de videos allá cuando estamos hablando lo que habló el apóstol Pablo. La base está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y ya vimos lo que es el video también de la apostasía, que es la apostasía. También estamos viendo la abominación desoladora. Y hoy, este día, vamos a ver lo que habla, quién es el que se pone en medio, lo que Pablo nos habla en su Tesalonicenses, hasta que él se ha quitado. Vamos a ver quién es el personaje para que el anticristo se manifieste. Vamos allá con el quinto video entonces. Seguimos con esta enseñanza para todos aquellos que estén interesados en saber los tiempos, que cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Solo dijimos que no sabemos día y hora, pero muchos malinterpretan este versículo bíblico que habló nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 24 al 36. Entonces estamos aclarando todas estas dudas que están en el pueblo del Señor, porque se han levantado muchos maestros que están enseñando de una forma diferente a lo que los enseñó el apóstol Pablo, los apóstoles, los profetas del Señor. Entonces estamos haciendo eso para que no haya en nosotros ninguna duda y seamos prudentes, esas vírgenes prudentes, y no seamos insensatos en la palabra del Señor, no que tengamos ese conocimiento, enriqueciéndonos con ese conocimiento que ya está aquí, siempre ha estado. Lo que pasa es que a veces tenemos una venda espiritual en los ojos y que no entendemos muy bien, pero qué bueno que el Señor, algunos de nosotros tenemos esos dones para poder enseñar al pueblo del Señor. Vamos allá entonces. Ya explicamos desde el principio, la base está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Explicamos varios temas, pues sobre Pablo nos enseña aquí sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, que habla del arrebatamiento. Aquí no habla de la segunda venida como muchos lo interpretan, sino que está hablando del arrebatamiento de la iglesia y las señales que van a haber para que nosotros los alertemos. Hoy vamos a empezar con este quinto video enseñando lo que Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y dice así. Y dice: ¿no acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En el 6. Y ahora vosotros sabéis, los tesalonicenses sabían, lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Entonces aquí nos enseñan los teólogos cristianos, los que supuestamente llevan ese evangelio verdadero, que supuestamente se llama la sana doctrina, pero nos están dando una mala enseñanza estos mayordomos. Entonces, por tanto, tenemos que aclarar esto bien al honor, a la verdad. Entonces ellos lo que dicen que el Espíritu Santo y la iglesia, es la iglesia quien detiene al espíritu del anticristo, a modo que no se manifiesta al mundo. Ellos dicen que cuando la iglesia sea quitada de en medio, dicen, del mundo, entonces se manifestará ese inicuo, ese anticristo que va a engañar al mundo entero y a Israel, que llamamos el Cordero Dragón. Entonces esa es la enseñanza que hemos crecido la mayoría de cristianos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y creemos que nosotros vamos a ir antes del Apocalipsis, y es un error que han cometido los maestros y estos mayordomos que no bien la palabra de verdad. Entonces
estamos creyendo una mala enseñanza, una mala interpretación. Porque ellos nos enseñan que el Espíritu Santo es quien nos va a levantar y lo va a presentar a Dios. Así nos enseñan. Por tanto, no veremos aún la construcción del tercer templo, y que cuando nosotros seamos quitados, el anticristo aparecerá al mundo para engañar al mundo. Así nos enseñan los maestros que hasta el momento están entre nosotros, pero vamos a desengañar eso, que eso no es correcta, esa interpretación, una interpretación errada. Pablo aquí en el versículo 5 les dice, ya les había dicho a los tesalonicenses, y les vuelve a repetir de nuevo, porque habían algunos engañando, así que decían que el arrebatamiento estaba cerquita a días. Entonces Pablo se vio obligado a enviarles otra vez esta carta a los tesalonicenses, repitiéndoles, diciéndoles que él ya les había dicho y por qué estaban haciendo lo contrario a lo que él les había dicho. Entonces usted les dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, Pablo ya les había explicado personalmente cuando él estaba con los tesalonicenses, a fin de que a su debido tiempo, es decir, a su debido tiempo, porque hay un plazo para que el espíritu del anticristo se manifieste. Dijimos que el espíritu del anticristo se va a manifestar al final, o sea, la séptima cabeza, o sea, el séptimo imperio que se le ha entregado a Satanás. Entonces no podía él manifestarse en las otras 6 cabezas, o sea, los otros 6 imperios, sino que ya estaba determinado por Dios que se iba a manifestar en la última cabeza. Entonces nosotros, desde que creímos en nuestro Señor Jesucristo, dice que recibimos el Espíritu Santo. Cuando Él se fue y llega el Padre, dice la Escritura que el Señor rogó al Padre esa promesa que el Padre había hecho hacia nosotros, que nos mandaría el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en el mundo y está morando dentro de nosotros y nos está enseñando las Escrituras, lo que el Señor nos había enseñado ya, lo está recordando. Y en el versículo 7 los dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, oiga la palabra, ¿cómo la dice Pablo? Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estamos viendo Pablo cómo se refiere a una persona única, no está hablando de muchos como una unidad. Cuando el Señor se refiere a la iglesia, o cuando Pablo se refiere a la iglesia, está hablando de una palabra, lo llama como femenina, dice la esposa del Cordero, o dice la novia. Nunca se refiere como alguien masculino, como él, hablando al conjunto de su cuerpo, es decir, a la iglesia. Se le conoce como una palabra, como algo femenino, pero aquí Pablo está trayendo esta palabra y la dice en forma que es alguien, es una persona, es decir, una sola persona. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, la palabra él significa que es alguien, unidad, está hablando de unidad, y dice que es quitado de en medio. Eso está diciendo el apóstol Pablo, hasta que él se ha quitado en medio, y lo explicamos en otro video. Cuando se refiere a él, se refiere bien a nuestro Señor Jesucristo, que es el otro consolador. Se refiere el Señor Jesucristo. Si lo vemos en los pasajes, así lo vamos a encontrar como el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y si hablamos del otro consolador, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, también lo encontramos como el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Si usted ve, es curioso, escudriña, va a ver eso que estamos diciendo ahora, se conoce como el Espíritu Santo, pero a la iglesia nunca la va a encontrar como la iglesia, solo la va a encontrar como la iglesia. Entonces ese es un punto muy que tenemos que tomar en cuenta a la hora de interpretar esta profecía. Nos enseña que el Espíritu ya está en acción, es decir, el Espíritu sin manifestarse quiere decir en algo físico. Manifestación es que se manifiesta en algo físico, sino que el Espíritu sí ha estado en acción por medio moviendo de otras personas, es decir, de los otros imperios,
que se ha movido este espíritu del anticristo a través del mundo, a través de los imperios, de las cabezas del dragón que iban a salir en el mundo, pero sabemos que se va a manifestar en el último imperio, que es en esa séptima, en este imperio que ya se está formando. Por tanto, el que se quita de en medio, dijimos que se queda en medio de la iglesia y del espíritu del anticristo. Cuando el espíritu del anticristo se quiere manifestar, entonces viene el Espíritu Santo y se pone en medio de entre los dos y le desbarata toda la obra que el anticristo quiere hacer, la obra que se quiere manifestar, porque aún, dice Pablo, no ha llegado el tiempo, sino que a su debido tiempo el Espíritu Santo se quita de en medio de qué, de la iglesia y del anticristo, para que el anticristo pueda manifestarse, porque el Espíritu Santo es mayor que este espíritu inmundo. Entonces, cuando el Espíritu Santo es quitado de en medio, dice Pablo en el versículo 8 de ahí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está hablando Pablo que desde que se manifiesta el anticristo, cuando el Espíritu Santo es quitado, y nos da una enseñanza hasta el final del Apocalipsis, en la segunda venida, cuando el Señor viene y lo destruye con su resplandor de su venida. Entonces el apóstol Pablo nunca nos enseña que el Espíritu Santo es quien lleva a la iglesia. Nunca va a encontrar un pasaje que Pablo nos dice eso, que el Espíritu Santo es quien lo levanta y nos presenta a Jesucristo. Tampoco encontramos en otros apóstoles que digan que el Espíritu Santo se va con nosotros. Esa es una interpretación que están haciendo los demás hermanos que están enseñando sobre este tema. O sea, es una especulación que ellos hacen conforme ellos entienden, porque la palabra dice que es que está de medio. Entonces, si ellos se ponen que es la iglesia y que el Espíritu Santo, entonces hace esa mala interpretación. Pero Pablo nunca está diciendo que el Espíritu Santo es quitado juntamente con la iglesia. Esa es una mala interpretación. Ya vamos a ver por qué, lo vamos a comprobar. Porque teniendo la unción del Espíritu Santo, eso no quiere decir que nosotros, el maligno no los puede digamos, matar o hacer algo, porque Esteban, si usted lee Esteban Hechos capítulo 7, vemos cómo él estaba lleno del Espíritu Santo y lo mataron los principales sacerdotes. Entonces, hermanos, ese también no es una garantía. Vemos los apóstoles como ellos también eran llenos del Espíritu Santo y también murieron. Entonces, cuando Dios permite que el maligno actúe sobre nosotros, entonces el maligno va a poder hacer los daños. Pero ellos dicen: no, si el anticristo se manifiesta, entonces la iglesia lo manda al infierno mismo, porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y empezamos a decir más, y ahí es donde enseñamos mal y los equivocamos nosotros mismos y estamos engañando a los demás. Aquí mismo Pablo está enseñando que hay un tiempo. Cuando ese tiempo se llega, Dios le permite al enemigo que tome autoridad sobre nosotros. Pero mientras Dios no le dé ese permiso, entonces no puede hacer nada contra nosotros. Entonces la garantía de tener el Espíritu Santo es para nosotros beneficioso, porque Él nos enseña todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó del Padre. Él nos recuerda. Y cuando los unge, una cosa es ser ungidos por el Espíritu Santo y otra cosa es ser sellados por el Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, usted no puede unir las dos cosas. Una cosa es tener la unción del Espíritu Santo, recibir poder para echar fuera demonios, para hacer sanidades. Y el Espíritu Santo reparte dones para el ministerio, para que sean perfeccionados los santos, o sea, aquellas personas que son idóneas para enseñar. Entonces, Dios escoge y le da poder, autoridad. Pero la otra cosa es cuando nosotros creemos en el nuevo pacto, en los mandamientos de Dios, entonces nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, es decir, somos apartados para Dios. No puede venir otro
hacerse dueño de nosotros porque estamos ya apartados para esa persona. O sea, somos sellados, estamos comprometidos desde que creemos. Y ese es el sello que a nosotros nos da la garantía para ser salvos y sabemos que somos escogidos. No ser llenos del Espíritu Santo, ni que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces, Pablo nos enseña que el Espíritu Santo es quitado de en medio para que pueda manifestarse el anticristo. Y vamos a leer entonces que nuestra redención es estar sellados por el Espíritu Santo, no estar llenos. Nuestra redención es por estar sellados por el sello de Dios, es decir, el sello del Espíritu Santo. Y quien sella a la iglesia es el Espíritu Santo. Él es quien sella todo aquel que cree en su corazón y confiesa que Jesús, en Él hay vida y en Él hay salvación, que Él es el camino y la verdad que nos lleva hacia el Padre. Cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo nos sella desde el momento que creímos. Y después que lo sella, el Espíritu Santo nos da dones cuando Él nos unge ya con su poder. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia entre sello y ser ungido del Espíritu Santo. Entonces, nosotros para tener derecho al arrebatamiento, a la salvación, lo que tenemos que tener es estar sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que los tiene. Tenemos que estar sellados y escritos en el libro de la vida. Dos cosas: estar sellados y escritos en el libro de la vida. Tenemos unos ejemplos en el pacto que Dios hizo con Abraham. El padre Abraham, podemos decirle padre Abraham porque así nos enseña también el apóstol Pablo. Dice en Romanos 14:11, dice: y recibió la circuncisión. ¿Quién la recibió? Abraham. Recibió la circuncisión como señal. Escuche, como señal. Abraham recibe la circuncisión, es como una señal, como sello. Entonces el padre Abraham, cuando él fue circuncidado, fue la señal que él recibe como sello, como un hijo de Dios, de la fe. Escuche cómo lo vamos a leer otra vez. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que ellos la fe la sea contada por justicia. Es decir, Abraham recibe la circuncisión. Entonces aquí Pablo nos enseña que Abraham tuvo fe antes de ser circuncidado, para que también sea padre de nosotros, porque él, cuando recibe y cree al Señor, todo el pacto que él hizo con Abraham, lo que le dijo el hijo de la promesa, cuando él ya no podía tener hijos, entonces él no había sido circuncidado. Por eso dice Pablo aquí, para que sea padre de nosotros también los que no estamos circuncidados en la carne, para que también sea padre, y fue circuncidado como un sello también para los que iban a ser circuncidados, a modo que sean salvos. Los no circuncidados, lo que es la parte física, y los no circuncidados, sino que los estamos circuncidados del corazón. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice por la fe, la fe dice que fue contada por justicia, no la circuncisión, sino que la fe fue contada como justicia a patriarca Abraham. Romanos capítulo 2 versículo 28 dice: pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y lo dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
El apóstol Pablo nos está enseñando aquí en Romanos capítulo 2, 28, que aquel que se circuncidó exteriormente, es decir, en el cuerpo, ese no es un judío, sino que aquel judío es aquel que se circuncida interiormente, es decir, el corazón. Allí es el verdadero judío, aquel que circuncida el corazón, que es en el espíritu y no en la letra. Por tanto, nosotros somos los verdaderos judíos porque creímos y fuimos injertados en esas promesas que Dios le había dado al padre Abraham. Dice Deuteronomio capítulo 10 versículo 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí lo está enseñando en Deuteronomio que tenemos que circuncidarlos el corazón y que no seamos duros de nuestra cerviz, es decir, nuestra nuca, que seamos dóciles y no seamos duros como lo era el pueblo de Israel, que nomás eran circuncidados por medio de lo exterior, es decir, por medio de la carne exterior y no adentro del corazón. Aquí nos enseña lo que estamos circuncidados en el corazón, entonces esos somos los verdaderos hijos de Dios y somos la simiente de Abraham y somos judíos. Romanos 10:8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Eso está en Romanos capítulo 10:9. Y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesamos, ¿de dónde? Del corazón, de adentro. Y quiere dar a entender Pablo que aquí, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos, ¿a dónde? En el corazón, entonces dice aquí el apóstol Pablo que entonces seremos salvos. Versículo 10 de ahí mismo dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, aquí no solamente es por letra. ¿Cuál es la por letra? Solamente confesar con la boca, decir con la boca. Aquí no, primero es creer en el corazón, en lo interior, el hombre interior, nuestra alma interior. Creer primero, pero cuando ya creemos en lo interior, confesar con palabras, es decir, con la obra de la palabra, que el Señor es nuestro Salvador. Efesios 1:3 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo, que cuando oímos la palabra de verdad, dice en otro pasaje, dice en otra parte, dice que por el oír viene la fe y oír palabra de Dios. ¿Cómo oirán? Dice, si nadie les predica. Era necesario que este evangelio se predicara, estas buenas nuevas de salvación. Y dice Pablo aquí en el Efesios 1:13, dice que desde que nosotros creímos, oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creemos en el evangelio, que creemos en el nombre de Dios Jesucristo, fuimos sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14 de Efesios 1:14, dice que es las arras de la herencia hasta la redención y posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo no nos está enseñando que el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros y irnos con Él. Él nos va a levantar y lo va a llevar, que esa es la esperanza de la salvación. Aquí el apóstol Pablo está enseñando que el Espíritu Santo, desde que creímos, somos sellados, apartados desde cuando conocimos la verdad y confesamos
que Jesús es nuestro Señor, es el camino. Aquí nos está enseñando Pablo en el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Quiere decir que ese sello no se quitará, no se apartará hasta que venga nuestro Señor Jesucristo a traernos en el arrebatamiento. Esta es la garantía, estar sellados, y quien sella es el Espíritu Santo. Entonces estas son las arras, es la garantía, estar sellados por el Espíritu Santo, es decir, hasta que Jesús venga. Entonces nos iremos con Él por estar sellados. Vemos también allí Efesios 4:30, que lo confirma el apóstol Pablo, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Para el día de qué? El día del arrebatamiento, el que no conocemos. Ese día no lo conocemos, pero Pablo nos está enseñando que los que estemos sellados, esos seremos arrebatados. Lo leemos otra vez para que no nos caiga una duda. Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, es decir, el día del arrebatamiento. Vamos a confirmar estas palabras allá en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, es decir, no se mueve ese fundamento y ni nadie lo puede mover, teniendo este sello. ¿Cuál sello? El sello de Dios. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Más claro que el agua no puede ser el apóstol Pablo ni Dios enseñándonos a nosotros. Algo dice otra vez 2 Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios es firme, es decir, no se mueve, ese permanece siempre así como Él lo diseñó. Teniendo este sello, conoce al Señor, así nos conocerá cuando Él venga en las nubes y nos llame. Teniendo ese sello, los conocerá a nosotros, porque Él va a ver ese sello, nosotros que estemos vivos y también los que estén durmiendo. Dice: así conoce al Señor a los que son suyos. Y dice el apóstol Pablo, vamos a seguir confirmando esto que estamos diciendo. Ven cómo cuando se traza bien la palabra, de verdad el Espíritu también les va a dar a entender a ustedes que estamos en lo correcto. El Espíritu también testifica a nuestro espíritu de lo que estamos diciendo, y cuando estamos en lo correcto, cuando estamos comprobándolo, lo que aquí nos está diciendo Dios por medio del apóstol Pablo. Dice 2 Corintios 1:21: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Aquí estamos viendo que estamos confirmados con el Espíritu Santo, y también nos ha ungido el Señor. 22 dice: el cual también nos selló. Es decir, en Corintios 1:21 nos enseña Pablo que el Espíritu Santo también nos ungió, lo que estaba diciendo. Pero en el versículo 22 dice: el cual también, vemos la separación de las dos cosas diferentes, lo que les decía al principio. Una cosa es ser ungido y otra cosa es ser sellado. El cual también, dice, nos ha sellado y nos ha dado las jarras del Espíritu en nuestros corazones. ¿A dónde nos ha dado ese sello? En el corazón. Como vimos al principio allá en Abraham, las enseñanzas que vimos al principio, los primeros capítulos, dice que el verdadero judío es aquel que está circuncidado en el corazón, y esto es como un sello. Lo vimos al principio del video. Si gusta, retroceda y vaya a ver. Y aquí confirmándolo el apóstol Pablo en el versículo 22: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí está el sello en nuestros corazones, y también estamos sellados en nuestra frente. Entonces, pero lo principal, el sello está en nuestros corazones. Entonces las jarras son las promesas para nuestra redención. Entonces dice
en 2 Corintios 5:5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Lo vuelve a confirmar Pablo aquí en 2 Corintios 5:5. Y Pedro dice en 1 de Pedro 1:5, dice que sois guardados. ¿Por qué somos guardados? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada en el tiempo posterior. ¿Dónde dice Pedro que está preparada nuestra redención? En el tiempo posterior, es decir, en el fin. Ahí está diciendo Pedro que el tiempo sería en el tiempo posterior, es decir, en el tiempo final. Versículo 7 ahí de 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aprendimos aquí que Pedro está diciendo que nuestra redención será en el tiempo posterior, es decir, en el tiempo del fin, que lo conocemos como la gran tribulación. Todo esto yo les decía que la iglesia se va al principio del tiempo del fin o de la gran tribulación. Aquí Pedro lo está confirmando en el versículo 1:5 y en el 7. Para que sea metida, dice, a prueba. ¿Cuándo va a ser el día de la prueba? Los primeros 3 años y medio del Apocalipsis, que Dios nos va a probar a todos nosotros. Dice, para que sea metida a prueba vuestra fe. Entonces el Señor dice en otra parte, dice, encontraré fe cuando venga al mundo, hablando sobre nosotros, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. Es decir, nosotros vamos a ser probados 3 años y medio y tiene que hallar fe en nosotros, Señor Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a ser probados un pocos. Y si hemos hallado, dice que en esa prueba produce alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Señor Jesucristo. Así que tiene que haber estas cosas en nosotros en el tiempo, la verdad, no en el tiempo de la prueba y no tristeza. En el tiempo cuando somos probados, Dios siempre los prueba a cada uno de nosotros. Adán fue probado y no lo pasó. Jesucristo fue probado y sí pasó. Muchos de los apóstoles fueron probados, algunos no pasaron y otros sí pasaron. Entonces Dios está probándolo constantemente nuestra fe, está probando nuestra fe para ver cómo estamos a la medida de la fe. Y por eso dice Romanos 5:4, dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y dice Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero dice Lucas 21:18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cuándo va a ser eso? En los primeros 3 años y medio del Apocalipsis. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Paciencia. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, como les decía, los primeros 3 años y medio va a ser probado el mundo para ver si así se arrepienten, y también nosotros seremos probados a ver si nuestra fe no flaquea y la esperanza, lo que Pedro también nos habla ya. Entonces esto tiene que producir en nosotros es gozo, alegría, esperanza. Está diciendo aquí Apocalipsis 3:10 que seremos librados, guardados de toda esta prueba que viene al mundo entero. Ahí mismo Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, es decir, esa paciencia, esa prueba, para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo es quitado cuando se llegue ya el tiempo que el anticristo tiene que manifestarse. ¿Cuándo va a ser quitado? Al comienzo del Apocalipsis.
cuando comienza el Apocalipsis, el Espíritu Santo es quitado. La Biblia no dice para dónde se va, pero si el Espíritu Santo vino del cielo, y Pablo nos enseña que fue dado a nosotros, los que creímos en nuestro Señor Jesucristo, por tanto el Espíritu Santo vuelve a su lugar. Porque muchos nos están enseñando que el Espíritu Santo, que cuando nosotros nos vamos, dicen ellos, entonces el Espíritu Santo se va para Israel. Y es algo contradictorio esa creencia o esa interpretación, porque si el Espíritu Santo se va para Israel, entonces el anticristo no podrá manifestarse, porque el Espíritu Santo siempre estaría en el mundo. Y si el Espíritu Santo se va, como ellos dicen, para Israel y mora a los judíos, entonces el anticristo no podría engañarlos 3 años y medio, porque el Espíritu Santo estaría y le declararía quién es el verdadero Mesías. Entonces el anticristo no podría engañarlo. Entonces es una contradicción, una mala interpretación haciendo ello, enseñándonos que el Espíritu Santo se va para Israel, siendo contradictorio, porque Pablo dice que si el Espíritu Santo está en medio de la iglesia de nosotros, entonces el anticristo no puede manifestarse. No dice que el Espíritu Santo está en medio de Israel, está diciendo que está en medio de la iglesia, de los que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Israel no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, por tanto el Espíritu Santo no puede llegar a ellos, porque el Espíritu Santo de la promesa es para aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Israel no cree en el Mesías, verdadero Mesías, el Espíritu Santo no puede llegar de ellos, porque la promesa es para aquellos que creen en el nuevo pacto, que creen en el Hijo de Dios, en el nombre de Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo y los enseña que aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo, desde que creíste, dice, fuiste sellado. Por tanto, no puede ser en Israel que el Espíritu Santo vaya a Israel, porque es algo contradictorio, porque no se va a manifestar el anticristo, y el anticristo no podría engañar a Israel esos 3 años y medio. Y vemos que el anticristo sí engaña a Israel, porque no tienen el Espíritu Santo y no creen en el verdadero Mesías. Y el que va a rescatar a Israel se llama Jesucristo. Él viene, pero Él va a venir a su lugar hasta que Israel crea que el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, es Jesucristo, al que nosotros creemos. Hasta entonces Jesucristo va a volver a su lugar. Mientras Él no puede venir, ni el Espíritu Santo puede ir a Israel, porque no han creído en el verdadero Mesías. Por eso el Espíritu Santo es quitado en medio de nosotros y es llevado otra vez al cielo. No puede ir en otra parte, porque entonces la palabra de Dios mentiría ahí. Él está mismo en la misma tierra. Entonces la palabra nunca dice que solamente que está con nosotros y después se va a esperar, Él se va a manifestar. La palabra no dice para dónde se va a ir, pero todos tenemos un buen entendimiento y la mente de Cristo sabemos que el Espíritu Santo vuelve otra vez al tercer cielo. Y nosotros estamos guardados, apartados, porque estamos sellados. Entonces el maligno a nosotros no los puede tocar porque estamos apartados. Entonces las plagas y todo que van a venir en Apocalipsis los primeros 3 años y medio y los demonios, aquellos que salen del abismo, no nos pueden hacer nada a nosotros, porque nosotros estamos sellados, apartados. Entonces Dios nos librará de todo eso que viene, nos apartará, nos guardará, porque somos escogidos de Él, porque tenemos un sello. Aunque el Espíritu Santo se haya caído y se haya apartado de nosotros, ya no tengamos ese poder, pero el conocimiento ya lo tenemos. Aquellos que tenemos suficiente en abundancia ese conocimiento, entonces conocemos todas las cosas que estarán pasando y que van a pasar y los que van a venir, desde el pasado hasta el futuro, porque el Espíritu Santo que nos enseñó todas las cosas ya, de que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha enseñado que es la voluntad del Padre. Por tanto, nosotros ya tenemos todo el conocimiento, ya no estamos ignorantes sobre lo que va a pasar. Entonces,
aunque el Espíritu Santo se vaya y no tenemos ya ese poder para reprender al anticristo, pero tampoco nos puede tocar las plagas, lo que viene, ni el anticristo nos puede tocar antes del tiempo, porque nosotros estamos sellados, apartados. Cuando el anticristo quiera tocarnos a uno de nosotros o empiece a tocarnos, entonces viene Dios y nos rescata cuando empiece a perseguirlo. Entonces allí vamos a ver la recompensa de los impíos. Allí cabe lo que es el Salmo 91. Entonces veremos: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará mal alguno. Con tus ojos verás la recompensa de los impíos, lo que como ir cayendo uno tras otro de lo que viene. Van a escapar de algo y van a caer en otro, juicio del Señor. Entonces vamos a ver la recompensa que Dios le va a dar a esa gran Babilonia, aquellos que no se arrepintieron y no creyeron en la palabra de verdad. Entonces nuestra redención es estar sellado y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces llegamos aquí, vamos a seguir con la segunda parte para seguir confirmando esto que estamos hablando. Chao, bendiciones.